En el año 1571, los españoles logran lo que parecía hasta este momento una hazaña imposible. Fundan Manila, una plaza fuerte en Asia Oriental. Hasta este momento Asia Oriental había sido básicamente, al menos en lo que respecta a la política europea, un mar portugués. Portugal había conseguido una enorme cantidad de riquezas porque había logrado monopolizar el comercio de especias de las Molucas y también había logrado el establecimiento de un puerto en China, que para este momento y al igual que en nuestros días era uno de los estados más ricos de toda la tierra. Y los españoles, desde el inicio de la era de los descubrimientos, también habían querido establecerse en este lucrativo mar. De hecho, la idea del primer viaje de Colón no había sido llegar a América, sino había sido llegar a Asia Oriental, pero navegando hacia el oeste. Y ahora, después de 80 años del primer viaje de Cristóbal Colón, por fin los españoles se habían asentado en este territorio al que siempre habían pretendido llegar. Ahora bien, cuando los españoles llegan a Asia Oriental y se asientan en las Islas Filipinas, no usan el modelo portugués de colonización, es decir, no fundan un puerto o una factoría para comerciar con el territorio, sino que llegan con el modelo español, es decir, se dedican a fundar ciudades. Esto es precisamente lo que hacen en el 1571 con el establecimiento de la ciudad de Manila, que va a ser la capital de todos los territorios españoles en Asia Oriental. En muy poco tiempo, la recientemente fundada ciudad de Manila se transforma en un centro de comercio próspero en la región y entonces empieza a atraer la atención de actores regionales poderosos. La ciudad no llevaba fundada más de 3 años y sin embargo los españoles ya iban a tener que defenderla. Esto podía no ser un problema para el poderoso imperio español. El tema es que quien iba a atacar Manila iba a ser un poderoso señor pirata que tenía bajo su mando poderosos samuráis. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. En el año 1571, después de una increíblemente exitosa campaña de 2 años, Miguel López de Legazpi, un administrador colonial devenido conquistador, funda en las Filipinas la ciudad de Manila. A partir de este momento y después de 80 años de intentarlo, los españoles por fin tenían un bastión en Asia Oriental y ahora podían dedicarse a lo que habían buscado desde el principio, es decir, comerciar con los ricos puertos de Asia. En muy poco tiempo, Manila pasa a ser uno de los centros de comercio más importantes de Asia Oriental y entonces empieza a atraer la atención de otros actores que también utilizaban el mar de Asia Oriental como medio de ganarse la vida. Estamos hablando de los señores piratas del mar de China. Verán, el mar de Asia Oriental estaba plagado de señores piratas que se dedicaban al contrabando y si no directamente al saqueo de los puertos de China, de Japón y de otros lados también. Los señores piratas de Asia Oriental no eran como los piratas del Caribe que controlaban muy pocos barcos, sino que, más a la manera de los piratas del Mediterráneo, controlaban auténticos reinos en el mar. Estamos hablando de una enorme cantidad de barcos, decenas y en algunos casos inclusive cientos de buques, lo suficientes como para muchas veces rivalizar con la mismísima Armada Imperial de China. La cuestión es que estos señores piratas eran realmente peligrosos. Y Manila, que se estaba transformando muy rápidamente en un poderoso centro comercial, llama la atención de uno de estos señores piratas, llamado Limaong. Limaong, cuyo nombre en chino era probablemente Lin Feng, era un poderoso señor pirata que controlaba más o menos 70 barcos. Limaong no había sido pirata desde el principio, de hecho había iniciado su carrera como un comerciante de contrabando, pero al igual que tantos otros contrabandistas, se había terminado dedicando a la piratería y había logrado conseguir una poderosa flota de unos 70 buques. Esto no era suficiente para rivalizar con la poderosa armada imperial de los Ming, pero la suerte de Limaong, al igual que la suerte de tantos otros señores piratas de la época, iba a cambiar con la llegada de un nuevo actor al mar de Asia Oriental.
Estamos hablando de los portugueses, que al igual que los piratas, se dedican en gran medida al contrabando en puertos chinos. Gracias a los portugueses, Limahong y otros señores piratas van a lograr armar sus buques con poderoso armamento de pólvora europeo, lo que permite que hacia el año 1572 realice una muy exitosa campaña de saqueo en las poblaciones costeras de China, algo que llama la atención lógicamente de la Armada Imperial Ming, que lo persigue y lo derrota. Limahong tiene que huir, recalando en principio en las Filipinas y después volviendo al ataque a la costa china. Es en este periodo en el cual Limahong captura un buque mercante chino que viajaba desde Manila hasta la costa del poderoso estado asiático. Esto era algo habitual para el pirata, pero lo que encuentra en este buque cambia totalmente sus prioridades. El buque que volvía a Puerto Chino estaba cargado de oro y plata. Gracias a la tripulación de este buque se entera que provenía específicamente del puerto de Manila, ciudad que recientemente habían fundado los españoles. También se entera de que había mucha más plata y mucho más oro en la ciudad de Manila y que además estaba pobremente defendida. Para el poderoso señor pirata, esto era una excelentísima oportunidad como para dejarla pasar. Y entonces, al mando de sus 70 buques, pone rumbo hacia Manila. En su camino a la isla de Luzón, donde se encuentra la ciudad de Manila, Limahong se va a encontrar con un buque español, al cual ataca y captura, asesinando a gran parte de su tripulación y quedándose con sus armas. De todas maneras, la noticia de la aproximación de una poderosa armada pirata llega rápidamente a Manila. La ciudad contaba apenas con 200 soldados para su defensa, mientras que Limahong contaba con 2000, y entre ellos había 500 ronin, es decir, 500 samuráis sin señor, armados a la manera tradicional japonesa, es decir, con armadura, y también con katanas y naginatas. Limahong, a su vez, llegaba con población como para hacer una colonia nueva en Manila. Llevaba mujeres que había capturado en varios de sus saqueos y llevaba todo tipo de artesanos. Y también, siguiendo esta asociación que les comentaba antes entre Portugal y los piratas de Asia Oriental, llevaba un intérprete portugués. En Luzón, cuando recibe la noticia de la inminente llegada de esta flota pirata, el explorador español Juan de Salcedo, nieto de Miguel López de Legazpi, el fundador de Manila, decide tomar medidas urgentes y envía un mensaje a Manila para avisar del inminente ataque. Limahong va a anclar en la isla del Corregidor y va a enviar a Luzón a su segundo al mando, un japonés de nombre Shogo, con 500 soldados japoneses, para que capture la ciudad. Se suponía que Shogo tenía que atacar por mar, sin embargo tiene problemas con la navegación y va a tener que desembarcar y marchar por tierra. Parece ser que las tropas de Shogo son avistadas desde la casa fortificada del segundo al mando en Manila llamado Martín de Goiti, a quien se le avisa de la presencia de bandidos cerca de su propiedad. Goiti al principio prácticamente va a ignorar este aviso, enviando solo una patrulla de 10 hombres a lidiar con este problema, ya que consideraba que eran bandidos de poca importancia. El problema es que no eran simples bandidos, era todo un ejército pirata de 500 soldados, quienes rápidamente despachan a esta patrulla y ponen asedio a la casa. Parece ser que mientras los piratas estaban asediando la propiedad de Goiti, su esposa, llamada Lucía del Corral, se asoma por una ventana y empieza a insultar a los piratas. Shogo, que tenía a su lado a su intérprete portugués, pide que le traduzcan, y cuando recibe el mensaje, se enoja muchísimo y entonces ordena que prendan fuego directamente a la casa. Para cuando Martín de Goiti se da cuenta de que la situación se había ido de las manos y que la amenaza de estos piratas era real, decide efectuar una salida con todas las tropas que tenía a disposición, ataca a los piratas y cae derrotado, siendo asesinado en la batalla. Los piratas van a cortar las orejas y las narices de los defensores y se las van a llevar como trofeo de guerra. Las mujeres de la casa van a decidir suicidarse antes de caer en manos de los piratas. Y Lucía del Corral, a quienes los piratas van a dejar dándola por muerta, va a sobrevivir. El incendio de la casa de Martín de Goiti se veía desde Manila, y entonces el capitán general de las Filipinas, llamado Guido de la Besaris, empieza a preparar la defensa de la ciudad.
Cuando los piratas liderados por Yogo empiezan a acercarse a Manila, de repente empiezan a recibir fuego de arcabuces. Era un escuadrón de 20 soldados de la ciudad, enviados a frenar el ataque pirata. Las tropas de Yogo rápidamente rodean a este escuadrón y lo fuerzan a huir, perdiendo los españoles casi a la mitad de sus efectivos. Y justo en este momento llega un segundo escuadrón de 20 soldados que también dispara sobre los piratas. Yogo empieza a dudar de su capacidad de llegar hasta la ciudad y entonces decide pegar media vuelta y preparar un nuevo ataque después. La Besaris tenía clarísimo que se iba a venir un segundo ataque y entonces, aprovechando este tiempo que tenía, ordena la construcción de barricadas para dificultar el acceso a la ciudad. Mientras tanto, Juan de Salcedo viaja hasta Manila al mando de todas las tropas que puede conseguir, a las cuales hace marchar en formación dispersa y con antorchas, con el fin de que sus enemigos pensaran que una gran fuerza se dirigía a reforzar Manila. A su llegada, Lasaris lo asciende al grado de maestre de campo, que era el que había dejado Martín de Goiti, ahora fallecido. Ahora bien, el primer intento de ataque por parte de las fuerzas de Yogo se había producido el 29 de noviembre, y el 2 de diciembre, la flota de Limahong se desplaza a la bahía de Manila. Las tropas del señor pirata inician el desembarco, 1500 piratas lideradas por Yogo, que ordena a sus fuerzas dividirse en 3 contingentes para intentar asaltar las murallas de la ciudad desde diversos puntos. Mientras los piratas desembarcaban, la artillería de la ciudad dispara contra los buques. La batalla de Manila ya había empezado. La Besaris decide que sus fuerzas, los 200 defensores de Manila, más otros 200 que había logrado reclutar Salcedo, se queden en las murallas. Y por este motivo, las fuerzas de Yogo logran llegar hasta la plaza de la ciudad sin combatir, lo cual es una gran sorpresa para el comandante japonés. Ahora bien, en el momento en el que llegan hasta la plaza, la Besaris da la orden de fuego y se inicia un bombardeo pesado sobre la fuerza de piratas. Yogo entonces reacciona y ordena que se tome las murallas por asalto con el fin de sacar de ahí a los defensores. 2 de los 3 contingentes de piratas realizan el ataque contra las murallas, mientras el tercero se queda en la retaguardia como reserva. Los españoles en un principio logran resistir el embate, pero uno de los sectores de la muralla empieza a ceder terreno. Los piratas logran entrar a las fortificaciones y entonces se produce un combate cuerpo a cuerpo. Piratas del mar de Asia Oriental y samuráis ronin japoneses contra soldados españoles y también indígenas aliados que habían viajado desde México. El sector atacado era el de Salcedo y la batalla parecía estar para cualquiera. Al final, Guido de la Besaris llega en ayuda de Salcedo y forma un cuadro de picas que permite a los españoles defender con éxito la posición. Al mismo tiempo, la artillería de la ciudad hace retroceder a la flota de Limahong. La batalla estaba ganada. Los piratas se retiran, huyendo hasta Panganizán, al norte de la isla de Luzón. Hasta ahí son perseguidos por los españoles, quienes literalmente sitian a las fuerzas de Limahong, esperando que se rindiera o que si no muriera de hambre. Se ve que la noticia de la derrota del señor pirata llega rápidamente a muchos rincones de Asia Oriental y de repente se hace presente en el sitio un embajador chino de nombre Ahumon. Ahumon pide a los españoles negociar directamente con Limahong, a quien le ofrece transformarse en un corsario al servicio del Imperio Ming, diciéndole que si no aceptaba, entonces el Imperio chino lo iba a perseguir en cualquier mar que se encontrara. Limahong rechaza la oferta y entonces planea su escape. Termina construyendo barcazas improvisadas y logra escaparse con una buena parte de sus soldados, aunque todos los que estaban heridos y también todos los prisioneros que alguna vez había capturado quedan atrás. Ahumon vuelve a negociar, ahora con los españoles, intentando pagar el rescate por las mujeres que había raptado Limahong, entre las cuales había mujeres de la nobleza china. La Besaris declina el pago y, por el contrario, simplemente libera a las prisioneras chinas como muestra de buena voluntad. A cambio, lo único que pide es enviar una embajada española a la corte imperial, dando inicio ahora sí formalmente a las relaciones entre China y España. Los españoles habían superado la prueba. Manila parecía estar segura.
En los siguientes años, la ciudad se va a transformar en el punto más importante para el comercio en Asia Oriental, llegando regularmente a su puerto mercaderes provenientes de todos los estados asiáticos. Y obviamente entonces va a volver a llamar la atención de algún pirata. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias a los miembros del canal por el aporte que hacen al podcast. Y muchas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.